Buenos días. Ante todo me excuso de no estar físicamente con ustedes. Resulta que cuando me llegó esta invitación ya tenía comprometido estos días para un encuentro ecuménico en Buenos Aires. De todos modos, Monseñor Bargalló me invitó a tener esta charla televisada y con gusto lo hago. De manera de acompañar y sobre todo una manera de expresar mi respeto por lo que es Cáritas. La idea es presentar qué es Cáritas a la luz del documento de Aparecida. La palabra Cáritas como institución aparece una sola vez en el documento, pero lo que tiene que hacer Cáritas aparece reiteradamente y bajo diversos enfoques. Y ahí está la riqueza que tiene este documento. Pero ante todo quisiera marcar como 3 columnas que tiene la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida. Una primera columna es que no se hizo en base a un texto preparado con anterioridad. Había un texto, sí, pero un texto que recogió las opiniones de todo el episcopado y se presentó como un texto de consulta, pero no como el texto base sobre el cual había que trabajar y discutir. Eso es muy importante porque la realidad fue saliendo de la exposición de los presidentes de las conferencias episcopales al principio y después de los integrantes en los diversos grupos. Primera columna, no hay un texto sobre el cual hay que trabajar. Segunda columna, es la primera de las 5 conferencias del Episcopado Latinoamericano que se hace en un santuario, en concreto un santuario mariano. Santuario de Aparecida que tiene capacidad para 25.000 personas, impresionante aquello, y nosotros todos los días celebrábamos la Eucaristía y las laudes con el pueblo de Dios. Los días de semana menos gente, pero sábados y domingos repleto, calculen 15.000, 20.000 personas. Nosotros los obispos que estábamos reflexionando sobre qué decir hoy a América Latina, cómo comprender mejor hoy a América Latina. Y después, los trabajos que se hacían eran debajo del santuario, en las instalaciones que tiene para los peregrinos, que con paredes de Durlock se había reacondicionado para que hubiera una sala grande y salas de reflexión, etc. Por lo tanto, nuestra música funcional de fondo eran los cantos, los rezos, las prédicas del santuario de arriba. Esa es la segunda columna, en medio del pueblo de Dios que reza. Y la tercera columna, que Aparecida no termina con este documento, es el penúltimo paso. El último paso es la misión continental. Aparecida termina con un grande empujón que nos manda a la misión. Y es lindo ver el final de Aparecida, ¿no? Que recurre al número 80 de la Evangelii Nunciandi, el número 552 de este documento. Un final lindo. Recobremos pues el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Y sigue, y la última frase indica que este documento no es el fin. Recobremos el valor y la audacia apostólicas, es decir, empuja a la misionariedad. Entonces, Aparecida tiene 3 columnas sobre las cuales se apoya. No tiene un texto base preparado previamente, sino que la vida viene allí. Segundo, se hace en un santuario mariano, en medio del pueblo de Dios, y como música funcional, la del pueblo de Dios. Tercero,
no termina en un documento, sino en una misión. Bueno, esta breve presentación de Aparecida ya para encuadrar lo que es Cáritas según la mentalidad de este documento. El método que usa Aparecida es el método de ver, juzgar y obrar. Pero ver la realidad con ojos de creyente, de discípulo. Y por eso se entiende que los primeros números, el 19 enuncia el método, el número 20 al 32, son una confesión de nuestra pertenencia a Jesucristo, son una alabanza a Jesucristo, porque el episcopado latinoamericano en Aparecida fue bien consciente que no hay hermenéuticas asépticas, y la realidad siempre se mira con ojos teñidos de alguna postura sociológica, ideológica, y nosotros lo vamos a ver con ojos teñidos de discípulos, somos discípulos que miramos la realidad. Aparecida es un mensaje creyente y para creyentes. Para los creyentes, discípulos de Jesucristo. Y por eso tiene tres verdades que son medulares a lo largo del documento de Aparecida. Primero, la fuerza transformadora de Jesucristo y del reinado de Dios. Y esto vayan aplicándolo a Cáritas ustedes, ¿no? Es decir, Cáritas de alguna manera vehiculiza la fuerza transformadora de Jesucristo y del reinado de Dios. Número 382. Yo indico los números para que después ustedes puedan retomarlos para la reflexión. Segunda verdad, la evangelización de los pobres es señal evidente de la presencia del reino de Dios. O sea, está el reino de Dios, tiene que haber evangelización de los pobres, si no, no es el reino de Dios. Número 383. Y esto que es impresionante, esta tercera verdad. Para la Iglesia, el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia. Número 399. Está tomado de Deus Caritas Est. Por las tres cosas, ¿no es cierto? La celebración de los sacramentos, el anuncio de la palabra y el servicio de la caridad. De tal manera que Cáritas se entronca en lo que es irrenunciable de la esencia de la Iglesia. No es una excrescencia posible o no, coyuntural, sino es esencial. Una Iglesia que anuncia la palabra, que celebra los sacramentos y que no tiene el servicio de la caridad, no es Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, desde aquí comprendemos mejor la tarea de Cáritas en lo que supone de dignificación de todo ser humano, de toda persona, y en lo que supone de servicio a los pobres, ¿no? Esto de la dignificación lo voy a retomar después, pero lo tiene muy claro en el número 384. Y afirmamos que la mayor pobreza, la que está de base a todas las pobrezas que vamos a servir como el brazo amoroso de la Iglesia, la mayor pobreza que tiene el hombre es no reconocer el misterio de Dios y de su amor en la vida del hombre. Y aquí me estoy refiriendo al número 402, explícitamente se señala el fracaso de los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis. Son sistemas, en este caso sociológicos o políticos, pauperizados,
una pari, si ustedes quieren, con lo que dije de la iglesia, ¿no es cierto? Nada más que una iglesia que no tiene el servicio de la caridad no es pauperizada, sino que no es iglesia. La mayor pobreza es no reconocer el misterio de Dios. Entonces, en el servicio de la caridad a los más pobres, no hacemos proselitismo, no nos interesa. Venía a buscar la bolsa con el certificado de que fuiste a misa el domingo. No, eso no va. Simplemente a través del testimonio de la caridad le presentamos la propuesta de ese misterio de Dios entre los hombres para que a través de nuestro testimonio el hermano lo vaya descubriendo. De ahí que no se puede pertenecer a Cáritas si no es en la línea testimonial, no en la línea burocrática, en la línea ejecutiva o de gestión o de funcionario. Lo que tiene que ir delante es el testimonio, porque el testimonio es el lugar que le dejamos a Cristo vivo para que se manifieste. Cristo está vivo. ¿Qué necesita de nosotros? Una vida testimonial. En el servicio a la caridad, lo clave es lo testimonial para que el misterio de Dios se manifieste. De aquí se ve que Cáritas no es una ONG más. Cáritas no es una ONG. Cáritas no es una ONG, sino que es una de las tres dimensiones esenciales a la Iglesia. Tiene identidad eclesial propia. Es la dimensión de la caridad de la Iglesia. Esta realidad eclesial, ser discípulos misioneros en la Iglesia, nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del reino de Dios las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano. O sea, esta realidad eclesial, número 384. Dignificación de todo ser humano. La dignidad humana, el valor supremo de cada hombre y mujer contra los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero, número 387. Es decir, el ídolo del poder, por ejemplo, y del dinero. El hombre es para el trabajo, la dignidad la tiene el trabajo. No, la dignidad del hombre es, el trabajo es para el hombre, para todo el hombre, para todos los hombres. Y así podemos ir haciendo relaciones con todas las otras realidades. El centro es la dignidad de la persona, que adquiere su valor supremo, la dignidad de Jesucristo. Y esto mismo, esta realidad eclesial, nos lleva a nuestra angustia por los que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad. La angustia cristiana por aquellos que no pueden alcanzar esta dignidad, que no la pueden vivir, que han sido despojados por los ídolos del poder, la riqueza, el placer efímero y todos los ídolos que vamos encontrando en los supermercados del consumo nacional e internacional. Este concepto de la dignidad humana nos lleva a una de las cosas que es clave en la concepción eclesial ya desde el Vaticano II, desde antes, desde los primeros padres, pero reexplicitada en el Vaticano II y en las 5 conferencias del Episcopado Latinoamericano. La opción preferencial por los pobres. Alguno, cuando lee cosas de esto, de la opción preferencial por los pobres, dice, qué comunistas, qué revolucionarios. Lean los Santos Padres.
Lean a San Jerónimo, padres del siglo III, II, IV, V. Nosotros en las expresiones somos menos salvajes que ellos. Eran durísimos en este punto, en la opción por los pobres. La anécdota linda de San Lorenzo, ¿no?, que era el que cuidaba los tesoros de la iglesia de Roma, y cuando lo toman preso le piden que entregue todo el tesoro de Roma. Y lo mandan a buscarlo. Y se aparece a los 2 días con los pobres de Roma. El tesoro de la iglesia son sus pobres. Y eso es válido desde el primer momento hasta ahora. Por eso la opción preferencial por los pobres encaja en la dinámica de Cáritas como algo muy natural, no como un invento latinoamericano de teologías cuestionadas. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña, en el número 391. Y está implícita en la fe en Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Nace de la fe en Jesucristo. Es una opción no excluyente ni exclusiva, pero es opción medular y clave. Número 392. ¿Cómo concibe Aparecida esta opción preferencial por los pobres? Pone 4 rasgos de cómo es esta opción preferencial por los pobres. En primer lugar, tiene una dimensión de contemplatividad. Dimensión de contemplatividad. Vean el número 393. En el número 402 va a decir, y contemplemos también los nuevos rostros de pobres, contemplar los rostros del pobre. Esto viene de las últimas encíclicas de Juan Pablo II, el rostro, ¿no? Contemplar el rostro de Cristo en los pobres. Ustedes que han comprometido su vida en Cáritas no pueden llevar adelante este cometido sin contemplar, sin contemplatividad. Contemplar a Cristo en el rostro del pobre, contemplar en la situación sociocultural que nos toca vivir los rostros de los nuevos pobres. Segundo, tiene además una dimensión de compromiso, número 396. No se trata de un ejercicio estético de contemplación, sino de un compromiso. Yo con este hombre, con esta mujer, con este rostro me comprometo. Y ahí entra mi desgaste personal. Más aún, tercero, tiene además una dimensión de preferencia. Prefiero esto. Es una opción preferencial. Número 396. Y un cuarto punto implica, como todo proceso evangélico, promoción humana y auténtica liberación a todos los hombres y a todo el hombre. Número 399. Esto no excluye la asistencia. Pero cuidado, no te quedes solo en la asistencia, porque si no tu compromiso no va a ser el que la Iglesia quiere hoy para alguien que trabaja en Cáritas. Tiene que entrañar promoción humana y auténtica liberación. Y esto te va a llevar a una vida
que está en contra de la defensa de nuestros espacios de privacidad y de disfrute. Número 397. El que entra en esta dinámica de Cáritas, de la opción preferencial por los pobres, tiene que renunciar a esos espacios de privacidad y de disfrute. Esto no quiere decir que todos tengan que vivir así, pero vivir para el disfrute, para pasarla bien, la renuncia básica. Y también esto está en contra de un riesgo, de ese quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. 397. Qué barbaridad la pobreza que hay. Ay, yo cuando los veo, qué cosa, qué barbaridad. Bueno, está bien, esta barbaridad, ¿cómo entra en tu vida? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Cómo te molesta la vida? ¿Cómo te toca el corazón? ¿Te lleva a llorar? ¿Te lleva a cambiar de estilo de vida? Si no, no hay opción preferencial por los pobres. Si no, no hay contemplatividad a fondo, no hay compromiso, no hay preferencia, no hay auténtico trabajo de promoción y liberación. Es decir, lo que se te pide, lo que te pide Aparecida a vos, como agente de Cáritas, agente es una palabra muy funcional, como perteneciente a Cáritas, es una actitud permanente que se manifieste en opciones y en gestos. Gestos concretos, lo que te pide a vos la Iglesia, si entras por esta dimensión de la caridad y del servicio, es lo concreto, evitando toda actitud paternalista, número 397, haciéndote compañeros de camino de nuestros hermanos más pobres, número 396, y compartir tu tiempo con ellos, número 397, hacerme compañero de camino. Es decir, lo que te pide es cercanía y solidaridad, proximidad. No podés decir que perteneces a Cáritas si no tocas la carne de tu hermano. Podemos decir que Jesús se hizo compañero de camino porque tocó nuestra carne miserable, las miserias de nuestra enfermedad, de nuestros vicios, de nuestras corrupciones. Si vos no tocas la carne de tu hermano herido por tantas cosas, no podés pertenecer, te falta proximidad, cercanía y solidaridad. Quiero tocar estas dos actitudes. Cercanía. Solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo de vivir la fe. La opción preferencial por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Número 398. La cercanía te tiene que comprometer el afecto, te tiene que llevar a la amistad con los pobres. Yo a veces cuando hablo con algunas personas que se acercan o en la confesión quizás a veces le pregunto si da limosna. Me dicen que sí. Y le hago dos preguntas. Cuando das limosna, ¿mirás los ojos de la persona a la que le das la limosna? Segunda pregunta. Cuando das limosna, ¿tocas la mano de quien le da la limosna o le dejás caer la moneda y después haces así? Dos actitudes gráficas, pero que en el fondo reflejan falta de cercanía. Y
Y si no hay cercanía no vas a poder tener esa amistad por los pobres que te exige el documento de Aparecida en el número 398. Esa cercanía, que es proximidad, va a llevar a que vos que trabajás en Cáritas busques la manera de incluir a quien asistís en la comunidad de creyentes. A veces me entero, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos todos, que algunos lugarcitos de Cáritas se transforman en un mostrador donde se da la bolsa semanal, y si te piden un poco más le decís, ¿pero qué? ¿No le alcanza? Vaya a trabajar o qué sé yo, y maltrato. Señora, no traiga más a los chicos, ve que molestan, ¿no? El pudor de tanta gente que si se acerca a pedir es porque no le queda otra. ¿Sos consciente de ese pudor? ¿Tocás la carne del pobre? ¿Lo integrás? Recuerdo en una parroquia, estoy hablando del año 92, 93, en las reuniones de Cáritas se plantearon este problema, cómo incluirlos en nuestra comunidad. Empezaron a trabajar. Y ya no se trataba solamente de ofrecerles una bolsa de alimentos o ofrecerles un servicio de duchas, etcétera, sino, vení, vos que venís con tus chicos, ¿podés cuidar a los chicos de todas las señoras mientras las señoras esperan? Vos sabés tejer, ¿por qué no haces esto? Vos podés repartir este volante. Y se los iba integrando en la misma comunidad parroquial. Un ejemplo chiquitito. Pero integrar, incluir. No se concibe una Cáritas que excluya. Cercanía era uno de los términos que quería explicar. Solidaridad es otro de los términos. La solidaridad brota de la fe en Cristo, número 394. La solidaridad es una actitud permanente de encuentro, hermandad, servicio, número 394. Yo enuncio las cosas, pero ustedes vayan a los números estos y úsenlos de reflexión. La solidaridad se debe manifestar en opciones y gestos visibles. Mismo número 394. En un centro de Cáritas, perdone esto que quizás le ofendo a alguno, pero no quiero ofender, muestro los peligros, lo difícil que es hoy día llevar adelante esta dimensión caritativa de la Iglesia. En un centro de Cáritas había que hacer un festejo de uno de los miembros, y hicieron el festejo en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires. No sé, donde la cena más barata serán 250 pesos por cabeza. 36 restaurantes que están a 1 kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entrás en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar y no te podés permitir ciertos lujos
que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te lo podías permitir. Padre, usted es comunista. No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la Iglesia te pide. Cáritas a vos te pide una renuncia y te pide pobreza espiritual. Tu solidaridad te tiene que llevar al gesto visible de la pobreza espiritual. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser un sacramento de amor, de solidaridad y de justicia entre nuestros pueblos. Número 396. Cuando vos vivís Cáritas de esta manera, es tu vida la que está en el asador, es tu carne la que va cambiando, sos vos el que te vas empobreciendo en un sentido y enriqueciendo en otro sentido. El servicio de Cáritas te tiene que llevar a cambiar radicalmente de estilo de vida. Con mucha vergüenza hemos asistido, estoy hablando de muchos años atrás, a cenas de recaudación de fondo de Cáritas, cenas lujosas, donde se rifaban joyas y cosas fastuosas. Te equivocaste, eso no es Cáritas, perdiste ahí. Es una ONG eso. Tu corazón, aparecida con estas cosas, te pone frente a la opción. O pertenezco a una ONG, o pertenezco a Cáritas. Si perteneces a Cáritas, déjate cambiar la vida. Necesariamente vas a cambiar de estilo de vida. Vas a ser amigo de los pobres y te vas a empobrecer en tu estilo de vida, en la modestia austera de la vida. Si preferís hacer el bien en una ONG, me acuerdo que vas a terminar como Susanita, la de Mafalda, ¿te acordás? Yo cuando sea grande voy a organizar té con masa, sándwiches y esas cosas ricas para comprar polenta y fideos y las demás porquerías que comen los pobres. Cuando vos entrás en esta dinámica de conversión interior, de cambio de estilo de vida, de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano, ¿no? Cuando no te avergonzás de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Y la contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe, es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte, sobre todo suscitando esperanza. Y con esto termino. Quien trabaja en Cáritas suscita esperanza, porque primero se la dejó suscitar por Jesucristo en sí mismo, acercándose a los más desvalidos y a los pobres. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Me estoy refiriendo al número 395. La doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos, audaz. Si vos no sos capaz, con esta actitud de conversión interior y de entrega,
que nos presenta Aparecida, si no sos capaz de suscitar esperanza entre los pobres, tampoco la vas a tener vos. Y vas a vivir en el día, en la satisfacción del día, llenando tu día con pequeñas satisfacciones, sin horizonte. Vas a ser un cristiano de coyuntura. Hoy, que no me falte nada, tener esto, que me divierta aquí. La opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras. Abrir también esperanza a aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras injustas, hombres y mujeres que trabajan en la sociedad y que no conocen esto que la Iglesia pone como justicia social. Se te abre un horizonte que empezó con el pobre que empezaste a asistir, después empezaste a acompañarlo, después empezaste a quererlo, después empezaste a involucrarte en su vida y él involucrarte en la tuya, empezaste a incluirlo y abrís el horizonte dándole esperanza a él y él te la da a vos y te misionan para dar esperanza a aquellos responsables de las estructuras. No se olviden en el trabajo que hagan ahora que Benedicto XVI nos dijo que el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia de la Iglesia. Lo encuentran en el 399. No creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos, te confesás de vez en cuando, y haces alguna obrita de caridad y venís a Cáritas y después vivís mundanamente. Aparecida nos pide que renunciemos a toda mundanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que renunciemos al espíritu del mundo, ese que no pudo recibir a Jesús, ese que odió a Jesús y lo odia, y porque odió a Jesús nos odia a nosotros. Es la renuncia que vos tenés que hacer día a día en tu pertenencia a Cáritas. Pero es una renuncia para dejar sitio a la grandeza de un Jesucristo que se te revela maravilloso. Un rostro maravilloso escondido en el rostro sucio, herido, maltratado de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra. Deseo que estas luces que nos traen los obispos latinoamericanos sobre Aparecida los acompañen en la reflexión que van a tener. Anímense, sean audaces. Es mejor equivocarse por ser audaces y no por quedarse guardados. Si se quedan guardados se van a apolillar el corazón. Sean audaces, anímense, vale la pena. Después de todo, la vida es corta y si estás en esto, vivila con plenitud. Les deseo lo mejor y muchas gracias por lo que ustedes hacen y lo que van a seguir haciendo en la iglesia. Buenos días.